Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva iniciativa de The Foodie Studies que llamamos Club de Lectura de Foodie Studies y que consistirá en un encuentro mensual dirigido por una persona, bueno, pues experta o que realmente esté muy vinculada con un autor o una autora o un libro que sea inspirador para nuestro trabajo como divulgadores de la gastronomía. Y hemos empezado por donde había que empezar, que es por esta señora, MFK Fisher. Yo tengo este libro en la mano, puede ser cualquier otra edición. Y también tengo, bueno, el libro se acaba, este libro que yo tengo es una antología de diferentes libros de la autora, pero acaban de publicar también en catalán Mi Yo Gastronómico. Y con esta foto, esta portada, un día me voy a hacer una camiseta. Hoy llevo aquí a la amiga, pero un día me voy a pasar otra foto aquí, otra camiseta con esto. Y, y bueno, pues empezamos con esta autora tan inspiradora y por yo creo una de las personas que más la ha alabado, más la ha divulgado y la ha dado a conocer, que es Laxmi Aguirre, nuestra compañera. Laxmi, Hola, ¿qué tal? Veo muchos micrófonos apagados, ¿eh? bueno, luego, Eh, luego iremos aquí, no te preocupes que iremos todos metiendo la cuchara. Esto es una sopa de pedra en la que todo el mundo va a meter la cuchara, ¿no? Eso Se espero, eso nota espero. el aire. Así que, Laxmi, cuéntanos, Fisher, y por qué, qué te ha aportado a ti. Em, yo creo que Fisher me descubrió que existía una forma de escribir la gastronomía em, que realmente a mí me emocionaba y encajaba con lo que yo quería contar también, ¿no? Entonces, para mí fue como antes me has dicho la palabra acunar, Janet, y era también como que de repente me sentía acunada y tenía como una referencia muy clara que yo necesitaba como para autorreafirmarme, ¿no? Como escritora gastronómica, ¿no? Es como ella lo hizo y yo puedo hacerlo, ¿no? Un poco esa es la sensación. Creo que además en España todavía cuesta, todavía no es muy conocida, pero es que incluso en Estados Unidos tampoco lo ha sido, ¿no? Abiertamente hasta hace poco tiempo, ¿no? Y entonces creo que encaja perfectamente con el momento en el que estamos viviendo de llevar la gastronomía más allá de lo que es una mesa del restaurante, ¿no? Lo que siempre estamos hablando. Yo creo que es una voz referencial en ese sentido. Eh, yo creo que Fisher es inabarcable, además. Ojalá hubiera leído más Fisher, me queda mucha obra de Fisher por leer, y ojalá hubiera leído más a Fisher también, ¿no? Porque creo que hay tantas capas, tantos estratos en cada uno de sus textos, ¿no? Que requiere también muchas relecturas, ¿no? Y la relectura, bueno, pues es algo que también a nosotras nos gusta mucho, ¿no? Pues hay quienes dicen que ha escrito pues 2 docenas de libros, hay quienes dicen que más de 30 y pico, hay quienes dicen que más de 50, ¿no? Y bueno, es que realmente era una autora muy, muy prolífica, ¿no? Escribió algunas novelas. La primera, de hecho, lo hizo con 9 años. Eh, ha escrito cuentos para niños, decenas de artículos para un montón de cabeceras, y ha escrito también incluso para Hollywood, ¿no? Entonces, también ha hecho de traductora de la obra de Fisiología del Gusto, ¿no? de Lilia Savarin, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos hablando de una autora que habla sobre comida, pero que yo creo que habla de mucho más que de comida, y que además es una persona intelectual, culta, que ha sabido acercarse al lector, ¿no? Se ha trivializado muchas veces la obra de Fisher, ¿no? Porque, bueno, pues mujeres escribiendo sobre comida en su época tampoco era algo a lo que darle demasiada importancia. Eh, pero bueno, cuando entras en la obra de Fisher, te das cuenta de que no hay nada más lejos de la realidad, ¿no?
que Fisher al final lo que cuenta es la vida, ¿no? A través de la comida. La comida al final es una gran excusa, ¿no? Para hablar de todo lo que ella quiere hablar. De hecho, ella no le gustaba mucho que le relacionaran con el término de escritora gastronómica, el término de food writer, ¿no? Ella se consideraba escritora a secas, ¿no? Y bueno, yo creo que su obra, cuando la analizas y la lees y incluso la practicas, eh, creo que está claro que ella lo que hacía era pura literatura, ¿no? Bueno, por poner así un poco en contexto a Fisher, yo no sé cuántos de vosotros habéis leído a Fisher, mucho, poco, si le habéis dedicado todo el tiempo que merece, yo no lo he hecho todavía y la he Podemos leído poner en mucho. el, si quieres, podemos poner en el chat que hemos leído cada uno, el que haya leído Sí, algo, estaría guay, para estaría compartir. guay. ¿Sí? A mí me gustaría verlo. Yo Em, el último que me he vuelto a releer, aunque me he leído otras cosas, pero es este, el último. pero voy a abrir el libro gastronómico, es que es bárbaro, es bárbaro. Yo he estado El, releyendo ahora para, para esta sesión y bueno, así por encima muchas cosas, ¿no? Pero sobre todo eh, un alfabeto para gourmets, que es el último de los volúmenes que aparece aquí, ¿no? Y me parece que hay unas microhistorias y unos microcosmos que son maravillosos y que son literatura pura, ¿no? Y además es que la tía o sea, es que es lúcida, inteligente, mordaz. Me parece una tía muy lista, ¿no? Por eso de que al final todos comemos y todos eh, nos sentimos interesados en mayor o menor medida por la comida, ¿no? Y al final es como que quien se quiere quedar en el plato, pues se queda en el plato, pero quien quiere ir más allá puede encontrar decenas de universos, ¿no? Al final es eso, que la comida no es el centro y es la excusa, ¿no? Para contar la vida y incluso aunque eh, hable en primera persona, igual me voy por las ramas, ¿eh? Pero que incluso hable en primera persona, ¿no? Ese rotundo yo que tiene Fisher, ella ni siquiera al final acaba siendo el centro, ¿no? No es el centro quien escribe o quien prepara la comida, sino quien participa de esa comida, ¿no? Hay una vida maravillosa alrededor de todas las historias que cuenta, pero eh, si te fijas si os fijáis en la cantidad de personajes secundarios que van apareciendo en sus historias y la capacidad que tiene de perfilarlos también y de hacer que aporten, ¿no? No sé hasta qué punto son reales las atribuciones y las citas que pone en la boca de otros. Yo creo que hay muchas veces que incluso ella pone en la boca de otros lo que ella está queriendo decir, pero creo que es una narradora magnífica, ¿no? Bueno, que me voy otra vez y si queréis, luego vamos comentando como estos aspectos un poco más concretos del estilo y la temática de Fisher, ¿no? Pero bueno, al final bueno, nace en 1908 en Michigan, es hija el dueño de un periódico local, con lo que desde el principio, bueno, está siempre muy asociada, ¿no? Vive la narración, ¿no? El contar lo que está pasando desde muy pequeña, es una familia acomodada, lo que además le permite pues, estudiar en colegios privados, estar en contacto con gente intelectual y viajar, ¿no? En la vida de Fisher el viaje es súper clave, ¿no? Siempre ha sido el punto de inflexión. Y, bueno, se casa con Al Fisher, de quien toma el nombre, ¿no? Ella es Mary Frances Kennedy. Eh, Fisher con él se va a terminar los estudios, sobre todo él porque está haciendo un doctorado en literatura, a Francia, aterrizan en Dijon y de repente ahí se abre el cielo para ella, ¿no? Porque es ahí donde descubre la gastronomía. La realidad es que, bueno, tenían una vida más o menos bohemia porque bueno, tampoco tenían mucho dinero y ella pues empieza a descubrir pues pequeñas cosas de la cocina francesa, ¿no? Y todo le parece un arte, ¿no? De hecho, escribe a su hermana una carta diciéndole que ha descubierto el arte de la cocina francesa, que para los franceses es una religión y que ella se siente también una
ferviente seguidora, ¿no? de esa religión. No tienen mucho dinero, van a restaurantes pequeñitos, de cocina casera, y los platos de los que hablan en esa época, bueno, si habéis leído El arte de comer, bueno, pues menciona varios, ¿no? Son caracoles, eh, son vinos de allí, licores caseros, son callos, quenels, ¿no? Que es una cocina muy, muy tradicional, pero que para ella de repente es un deslumbramiento, ¿no? Y bueno, pues de ahí vuelve a California, se separa de Al Fisher porque tiene un amante, tiene un segundo matrimonio, se van a Suiza, eh, el segundo matrimonio, el hombre está enfermo, tiene una enfermedad rara, no recuerdo el nombre, bueno, le tiene que amputar alguna extremidad y se acaba metiendo un tiro, ¿no? El segundo marido. Y ella, bueno, se vuelve a casar una tercera vez, tiene dos hijas, la primera de ellas nunca dice quién es el padre, porque es un escarceo amoroso en Hollywood y nunca se supo. La segunda sí es de ese tercer matrimonio, se vuelve a divorciar del tercero. Entonces es una mujer que, bueno, que ya te da, todo esto te da pistas de su carácter, ¿no? Siempre hablando de que estamos hablando de los 30, de los 40 y de los años 50, ¿no? Es una mujer independiente, hecha a sí misma, eh, feminista, que cría, es una madre soltera al final, ¿no? Es madre soltera, cría a sus hijas y en todas estas idas y venidas, y da igual lo que ocurra, los dramas que ocurren en el mundo, ¿no? La guerra mundial, ¿no? El suicidio, ella siempre tira para adelante, ¿no? Sí, y tira para adelante escribiendo. Eh, no es una persona, por ejemplo, que sufra del proceso de escritura, como les pasaba a muchas mujeres en aquella época, muchas mujeres y muchos hombres, eh, o como nos puede pasar a Janet y a mí, por ejemplo. Eh, es una tía que disfruta muchísimo, ¿no? Es como que la literatura le saliese de las yemas de los dedos. Y yo creo que eso también se percibe mucho en esa energía, ¿no? En esa cadencia que tiene todo, esa fluidez, ¿no? En esa mirada que tiene siempre muy tranquila, ¿no? A mí eso me sorprende mucho, ¿no? Sobre todo en cómo cocinar un lobo. Bueno, entre todo esto, bueno, pues murió ya no me acuerdo del año, en el 92, ¿puede ser? Sí, pues en el 92, o sea, no hace mucho, pero sí hace mucho. Murió de Parkinson y bueno, al final la sensación es que es una de las primeras mujeres que hizo literatura gastronómica y de las primeras mujeres que también inauguró un poco el género de memoria gastronómica, ¿no? Antes también estaban, bueno, Clementine Padelford, había muchas, pero bueno, el gran nombre en este género siempre ha sido Fisher. Un momento muy importante en su carrera fue la publicación del Arte de Comer, que se publicó en el 54 en Estados Unidos y aquí no llegó hasta el 2015. Eh, entonces, 60 años después, ¿no? Y bueno, a partir de la publicación de este libro es más reconocida en Estados Unidos, empieza a ser nombrada por otros compañeros de profesión, luego ya también se relacionó con James Beard, con Julia Child, con Man Ray, por ejemplo, ¿no? También hay fotos de ella hechas por Man Ray que son una pasada, ¿no? Con su último marido también, hay una escena muy bonita en un patio. Y bueno, cuando se publica esto, bueno, eso, se le empieza a reconocer y también empieza a influir, ¿no? En- en la tradición literaria relacionada con la gastronomía en Estados Unidos, ¿no? A partir de ahí, bueno, ahí pues se despierta cierto ficherismo, ¿no? Que también ha sido criticado en muchas ocasiones por otros periodistas gastronómicos, la gran mayoría hombres, ¿no? Porque dicen que, bueno, que no todo lo relacionado con la comida puede ser amor y puede ser emoción, ¿no? Porque hay otros claroscuros, ¿no? Que hay otros temas que se deben tratar en la gastronomía, pero siempre a mí me da la sensación como que son lectores, que luego cada uno puede encajar o no con un escritor, son lectores que no le han dado muchas más oportunidades, ¿no? Porque cuando se habla de comida y amor y comida tal, siempre
parece que estás hablando de alguien que escribe de manera sentimental. Y yo creo que Fisher se aleja de todo sentimentalismo, ¿no? Es una tía muy irónica y es muy carnal, pero a la vez se distancia mucho, ¿no? A través del lenguaje, ¿no? De lo que está contando. Entonces, me parece una tía muy fina, muy elegante, ¿no? Y me gusta también esa distancia que se nota también de su primera persona, ¿no? Esto reúne, bueno, ya lo sabéis, cinco obras, hay muchísimas más que nos han traducido al español y que forman parte también de lo que es todo el mundo Fisher. Y bueno, pues aquí hay de todo, ¿sabes? Que aquí hay comida sí, pero es que también hay guerra, hay sexo, hay drag queens, hay feminismo, hay infidelidades, divorcio, hay adicciones, ¿no? Y entonces, al final, cuando se repite mucho esa frase de ella, ¿no? De tratar del acto de comer, de qué comer y de las personas que comen, bueno, pues eh, es realmente cierto, ¿no? Luego termina diciendo que tendré que hacer malabares para caer entre los tres fuegos, ¿no? Habla de estos tres fuegos o de ninguno, ¿no? Entonces, al final esos tres fuegos pues también para mí son el texto principal, el subtexto que yace detrás de todo lo que escribe Fisher y también el contexto, ¿no? Porque es muy buena explicando a través de la comida el momento que está viviendo, ¿no? Porque en algunas ocasiones se dice, ¿no? Que era una mujer adelantada a su tiempo, ¿no? Una escritora gastronómica adelantada a su tiempo, pero a mí nunca me ha parecido que esto fuera correcto, ¿no? Porque siempre me ha parecido una mujer que estaba completa y absolutamente atada al tiempo que estaba viviendo, ¿no? A partir de aquí, eh, me gustaría a mí, bueno, empezar como una conversación, ¿no? ¿Cuáles creéis que son los grandes temas de Fisher? ¿Qué pasajes os han gustado más? ¿Qué imágenes se os han quedado? Que debatiéramos un poquito esto. Si no te importa, voy a empezar yo, ¿eh? Ah, me Porque parece maravilloso. cuando he releído si nos importa, ¿eh? Pero que vamos a participar todas, que además, afortunadamente, somos pocas, así que genial. Cuando he releído Mi Yo Gastronómico, claro, en cada momento uno lee y luego se da cuenta de cosas distintas, ¿no? Ahora que se estaba hablando mucho de la Segunda Guerra Mundial y demás, me he quedado fascinada con un artículo que viene en Mi Yo Gastronómico, que es El Fallo, en el que narra un trayecto de tren, ¿no? Hacia Italia. Y es fascinante porque para mí una de las habilidades y una de las, de verdad, de las habilidades literarias que más admiro es cuando se te sugiere una sensación, ¿no? Entonces a mí me da igual de lo que hable, me da igual de la comida, me da igual. Yo lo que me he quedado al leerlo ha sido con esa inquietud de ese inicio de esa Segunda Guerra Mundial, de esa inquietud de no saber qué ni cómo. Evidentemente, o sea, toda la narración viene porque digamos que el vagón de restaurante pues empieza a tener fallos, ¿no? Y hay una inquietud, hay algo, pero llevan a alguien que finalmente, bueno, no quiero destrozaroslo para quien no se lo haya leído, ¿no? Pero se empieza a ver, hay mucho policía, hay militar, hay no sé qué, esa inquietud. Y eso a mí me pareció fascinante cómo te lo transmite y cómo quieres comer y no puedes. Fijaros cómo juega. ¿No? Porque comer es, tú tienes que tomarte tu espacio, tú sentarte, guay, bajar del tren, que el tren es como el viaje inacabable, ¿no? O sea, vas lento, vas tranquilo, contando los árboles casi, ¿no? Y de eso, de ese romanticismo, pasamos a algo tremendo, ¿no? Que es, te sientan, te levantan, no puedes, no sabes, no llegan, no hay, no sé qué, pasa algo, entran los militares, el tren se detiene, un montón de cosas, ¿no? Y ese momento político prebélico me parece lo refleja de una manera fascinante y que te lo sugiere, que cuando lo vas leyendo te vas sintiendo como en ese momento del año 39, ¿no? En ese tren que en el fondo estás atrapada, es un símbolo. Estás atrapada, no hay otra. No hay otra. ¿Cómo sales de ahí, no? Entonces, esa es una de las cosas que más me ha fascinado ahora con la relectura. Y otra cosa que me ha encantado, claro, en mi yo gastronómico ella mete muchísimos temas.
Si yo hubiese hecho una novela de cada uno de los temas, pues, pero es una persona, solamente por lo que escribe, me parece que es una persona muy dinámica, con muchas ganas de contar muchas cosas diversas, ¿no? Muy inquieta. Y entonces cuenta, pues hay algo, hay una serie de artículos en los que habla de la transformación del mar, en el que ya va hablando de su evolución cada vez que se mete en un crucero, porque un crucero, perdón, los viajes anteriormente a los Estados Unidos desde Europa siempre se hacían en barco, ¿no? Y nada tiene que ver con Foster Wallace y una cosa supuestamente divertida, ¿no? Nada tiene que ver. Es otra cosa, es un viaje que se hace por necesidad, con más o menos dinero, pero se hace por necesidad, ¿no? Y en el que hay que tomar una actitud, ¿no? Y la transformación del mar en el que ella va hablando de ella misma y de su evolución, ¿no? A medida que va tomando un viaje, otro, vuelve y va, y por qué toma esos viajes, ¿no? Y en qué condiciones, ¿no? Cada una de estas ocasiones. Me recuerda muchísimo, no sé si lo habéis leído vosotras, pero me recuerda muchísimo a Limonov, al libro del agua. Limonov lo que hace es hablar, Limonov es bueno, era, porque falleció hace no mucho, era un tipo peculiar, un escritor, escritor ruso, bisexual, pero luego reivindica, es un disidente del régimen y reivindica la ex Unión Soviética en otra, bueno, es un tipo muy, muy complejo, ¿no? Entonces, bueno, pues tiene varios libros y uno es el libro del agua, ¿no? En el que él habla magistralmente de todos los momentos en el que están en el agua, en el mar o en el río. Y todos son contextos, ¿no? Entonces lo que hace es transmitirte un contexto. Y es un gran símbolo, el agua como algo que fluye, como algo que cambia, ¿no? Entonces a mí me recordaba bueno, claro que nada tienen que ver porque el Limonov es posterior, ¿no? Pero sí, sí tiene que ver, sí tiene conexión, la literatura siempre tiene conexión, siempre hay alguien que continúa una línea, siempre. La puede evolucionar, la puede mantener, la puede destrozar, porque esto es así, ¿no? Pero me recordaba a ese trabajo tan intenso de lo contextual, que yo creo que, bueno, Laxmi lo ha mencionado, ¿no? Lo contextual dentro de la obra de Fischer no ha sido todavía suficientemente estudiado. Lo contextual es para mí, lo más relevante, ¿no? O sea, evidentemente trasciende la comida, pero la comida es su herramienta para contar lo contextual. Y eso es brutal, porque cuando habla de México ¿no? Y del transgénero, ¿no? Algo tan wow, ¿no? Tan actual, ¿no? Y que lo habla en aquel momento y lo habla y habla de ello así. O sea, realmente ese relato va hasta ahí, ¿no? Y habla de lo contextual constantemente. Entonces, para mí, muchas de ellas, y acabo ya con otro de los artículos de mi yo gastronómico que me encantó. Imaginaros a todos los señores y señoras que están siempre buscando que su nombre y su cara, incluso a través de cuadros o fotografías de dimensiones extraordinarias, se recuerden vinculados a sus restaurantes, ¿no? Entonces me pareció fascinante. Imaginaros que nosotras escribimos algo así como lo de recuerdo 3 restaurantes. Y entonces, no importa quién sea, no importa, no, recuerdo 3 restaurantes, porque esa es una de las cosas que a mí me parece fascinante, ¿no? ¿Qué queda en la memoria de esos restaurantes que visitamos, de esos restaurantes megalómanos, ¿no? Esos restaurantes en los que hay más de culto a quien, bueno, pues, quién es el propietario o la propietaria que realmente a otras esencias, ¿no? Yo creo que esto sería como si escribiéramos algo así como recuerdo un restaurante, ¿no? Pero es que ni siquiera pone exactamente, Oh, iba por la carretera de no sé qué, mm, no sé cuánto, y entonces no pone ni el nombre, ¿no? Pero ella recuerda perfectamente las personas, cómo se lo sirvieron, cómo aprendió todo. una cosa, cómo contribuyó a su hambre de saber, ¿no? Y eso es para mí una maravilla. Y he pensado en eso de quién sabe, ¿no? Imagínense ustedes si tenemos la fortuna de vivir, no sé, 50 años más y recuerdo un restaurante, estaba en una Es, playa, no sé qué. mm, sí, es curioso, ¿no? Porque además
eh, ella, eso, que pocas veces escribía sobre quién cocinaba a esos niveles, ¿no? de cocina, pero sí tenía una obsesión con la sala. Hay muchísimos camareros, muchísimo personal de sala que describe y describe además de manera muy dinámica, ¿no? Siempre a través de gestos, de detalles, y no tanto de quienes cocinan, a no ser que sean gente pues, que es gente del servicio o gente, ¿no? Pues, por ejemplo, eh, el de mi primera ostra. A mí ese me parece también fantástico porque está la señora Chiver, ¿no? Que es la mujer que cocina en la residencia de estudiantes privada en la que estudian todas estas niñas, ¿no? Y bueno, te va marcando el carácter de esta mujer a través de esos pequeños gestos de cómo están y al final eh, su primera ostra acaba relacionándose bueno, con un drama de ella en la cocina, pero es como, tiene como mucha fijación por esos pequeños secundarios, ¿no? Que para hasta ahora y en lo que se escribe ahora pasan muchas veces desapercibidos, ¿no? Pero que para ella eran imprescindibles porque eran quienes estaban directamente relacionados con la experiencia que ella estaba viviendo, ¿no? Venga, le toca a otra o a otro la palabra. ¿Qué quiere contar algo que le haya gustado? Si no, vamos dando nombres, ¿no? Laia, empezamos por ti. ¿Algo que te haya llamado la atención de esta autora? Pues es que a mí, es que yo no tengo ningún fragmento fresco y yo la leí el año pasado, tenía en mis manos mi yoga astronómico, pero no tengo, o sea, como un fragmento como vosotras así para compartir, pero admito que de ella me ha transmitido siempre mucho Lakshmi. O sea, Lakshmi es un poco mi puente a Fisher, entonces tengo muy grabado una imagen de ella que nos puso Lakshmi en clase de Food Studies, que es ella así como en una tumbona, con el brazo así, de Fisher. Y entonces, aunque la he leído todavía mucho menos de lo que me gustaría, para mí esa esencia de esa imagen es lo que me viene. Y tenía ganas de venir para eso, para conocer más de la obra, de la biografía, y, pero para mí es esa imagen de Esa estar. imagen es que a mí siempre me ha fascinado por la mirada que tiene ella, ¿no? Y eh, por esa postura, ¿no? Después de comer, esa manera de echarse hacia atrás, ¿no? De decir estoy saciada. Eh, Ella, además, bueno, nunca tuvo ningún problema en ir sola a un restaurante, ¿no? Y en una época en la que tampoco era habitual que las mujeres entraran solas a un restaurante y, de hecho, estaba muchas veces, en algunos casos, prohibido y muy mal visto, ¿no? Ella entró, ¿no? Con esa cara de quiero comer, tengo hambre y como y me quedo así de a gusto y le pese a quien le pese, ¿no? Entonces me gusta mucho esa capacidad de evitar, no evitar, sino de pasar por encima de lo que se supone escandaloso, ¿no? Pues tanto en el tema ya suyo personal con divorcios tal cual, sino con el simple hecho de comer y que haya espacios que no puedan ser públicos para las mujeres, ¿no? Esa foto me parece que transmite todo ese carácter que tiene ella y, y tiene como, eso es una energía, un porte, y en todas las fotos que veas de Fisher, siempre que veáis de Fisher, siempre tiene como esa mirada semialtiva, ¿no? También, pero no es altivez, porque luego tampoco en los textos no sé, ese orgullo es más como una confianza en sí misma, ¿no? Ujú. Y me gusta también esa ligera diferencia, ¿no? En lo que ella cree de sí misma. Estoy intentando A buscar ver, la fotografía, pero Sara, sí. sí, a ver si alguien la puede encontrar, sería Ah, sí, guay. la tengo por ahí. A ver, no sé si voy a encontrar el enlace. Cris, Y adelante. luego hay, sí, levantar la mano y compartir. Y luego yo creo que hay otra cosa muy, muy, muy bonita de esa imagen, bueno, que es lo que yo me hago una idea de esa imagen, pero que lo veo también en muchos de los textos, ¿no? Que es como esa especie
de búsqueda constante que tiene ella del placer, ¿no? De la importancia que le da al placer, incluso en los momentos más críticos de su vida, ¿no? Como puede ser en cómo cocinar un lobo, en el que hay racionamiento, tiene o sea, muy pocos ingredientes, muy pocas posibilidades para cocinar, estamos en la Segunda Guerra Mundial. Y de repente, pues una clase media que está bien posicionada se encuentra con que no tiene todo lo que ha tenido hasta ese momento, ¿no? Se enfrenta por primera vez a una situación así y ella le da valor a un poquito de mantequilla y además siempre lo añade, ¿no? Como si la tuvieras, ¿no? Es como un chorrito de jerez, el pan hecho en casa, el olor de las manzanas, eh, ingredientes, un chorro de limón en una sopa, ¿no? Y cómo valora todo eso. Hay uno de mis relatos favoritos, que es el de la mandarina, que creo que alguna vez he escrito también sobre él, ¿no? Están él y ella, bueno, Fisher, su primer marido, están en Estrasburgo, hace un frío que pela, está en un hostal de mala muerte, bueno, tienen la suerte de tener un pequeño radiador, ¿no? Entonces tienen una mandarina y entonces ella explica al detalle cómo pone esa mandarina encima del radiador. No, cómo saca la mandarina al alféizar de la ventana, que está nevado, está nevada, y entonces cómo la saca para que la mandarina se congele un poquito por fuera y luego cruja cuando vuelve a casa o sea, que es como una tontería, un gajo de mandarina, pero que al final es valorar esos ingredientes sencillos, esa cocina muy sencilla, ¿no? Porque de hecho para ella la cocina más sofisticada le parecía muy pretenciosa, ¿no? Siempre valoraba más platos sencillos que estuvieran mal hechos, prefería eso a un plato pretencioso, ¿no? Eh, entonces creo que esa búsqueda del placer en lo sencillo además recorre toda la obra de Fisher. Y cuando veo esa cara de Fisher es como, me voy a conformar con lo que me des, ¿no? Y es como, y voy a estar saciada a todos los niveles. Me gusta mucho esa foto. Ya la encontré, ¿eh? Está en el chat. Cris, dale. Hola, Hola. nada, yo quería comentar lo que has dicho, Laxmi, ahora, que es verdad que a mí me chocaba cuando leía que no tenía ningún miedo a elegir el vino cuando iba a los restaurantes, siendo una mujer de aquella época, ¿no? Que yo desde mi campo pues lo veo como algo súper transgresor, ¿no? Porque ni tenía miedo a elegirlo, ni tenía miedo a probarlo y no tenía ningún complejo de disfrutar ella sola, aunque fuera o sea, sin nadie más, ella sola con su propia compañía, ¿no? Entonces, es fascinante cómo se trata como la invitada de honor, ¿no? Independientemente de las miradas hostiles o de las miradas de admiración, ¿no? que tuviera en las otras mesas. Y eso que para ella era el mayor logro de su vida, ¿no? A mí me fascinaba, ¿no? Cuando la leía. Entonces quería un poco destacar esto, ¿no? Que era muy transgresora para su época. Sí, así es. De hecho, a mí uno de en un alfabeto para gourmets, una de las letras, ¿no? Va A, B, C, D, ¿no? Evidentemente. Yo también, evidentemente. Eh, y hay algunas de mis letras favoritas y la primera es la de A, ¿no? De cenar a solas, ¿no? Yo creo que ahí además tiene una frase maravillosa que ahora mismo no recuerdo, que es como eh, cuando elijo comer sola me elijo a mí misma, ¿no? Es una cosa así. Y yo creo que conectamos con esa frase todos los que disfrutamos mucho, ¿no? Cuando comemos solos y no nos distraen y somos nosotros, ¿no? Eh, sí, y es verdad, ¿eh? Es verdad. Sí, De porque... hecho, no, no, disculpa. no, dime, no, te iba a No, preguntar sobre eso. que el escribir, esa pasión que tenía o esa fascinación por la cocina francesa, ¿no? Iba más allá, ¿no? Porque en el fondo, o lo que yo extraigo, ¿no? de sus textos es que escribía de cómo encontrar el placer en cada momento, ¿no? Igual que lo hacía Julia Child enseñando la cocina de la cocina francesa, pero no solo era enseñar la cocina francesa en el caso de Child, sino que era empujar a las mujeres, a las amas de casa americanas, a no tener miedo y a pasárselo bien en la cocina, ¿no? Y era
un poco lo mismo, ¿no? Una desde la escritura y la otra más a lo mejor desde la televisión, ¿no? Pero, pero es un poco, estaban en la misma línea, ¿no? Sí, yo creo que comparten eso, ¿no? Y de hecho, en Cómo cocinar un lobo también, ella escribe principalmente para las mujeres, pero escribe para las mujeres también desde ese punto de vista de hasta ahora os han contado que tenéis que ser el ama de casa perfecta, que tenéis que seguir siéndolo incluso durante una guerra, ¿no? Con las limitaciones que tenemos y la pobreza que estamos viviendo, pero nada más allá de eso, ¿no? Siempre yo creo que hay un discurso continuo hacia la mujer, ¿no? De reafirmarlas en ellas, no como mujeres, sino como personas humanas que también tienen derecho a disfrutar, ¿no? ¿Alguien más se anima a compartir? Yo quería contar una cosa porque me pasa un poco como a Laia que no tengo las... Bueno, hola a todos y todas, que me encanta veros. Hola, Claudia. No tengo las lecturas recientes, pero hay una anécdota sobre Fisher, que es que cuando yo estaba haciendo el máster, la Navidad de 2015 a 2016, y vivo en Bruselas, en mi primera casa sola, en un apartamentito que tenía, bueno, obviamente no había habitaciones, mi madre me regaló ese libro esa Navidad, porque yo estaba empezando a leer mucho por el máster, pues lo habría comentado, lo habría pedido. Y recuerdo tener ese libro en ese piso, en Bruselas, y leer el yo gastronómico en un momento de que yo me dedicaba a otra cosa, que además tú me decías muchas veces que usara la gastronomía o la comida para contar otras historias o historias que ya sabía. Y cuando lo estáis mencionando ahora me ha venido muchísimo el flash, el recuerdo, por eso es un libro que le tengo muchísimo, muchísimo cariño. Eh, y Y sobre, antes además has dicho, estabas fuera de casa como ella. y estaba fuera de casa, efectivamente. Y cocinar era un poco, ¿no? Ese momento de conexión. Y sobre todo lo que has ido diciendo, Laxmi, que he cogido como muchos apuntes sueltos sobre el estilo, ¿no? Que me flipa el estilo. O sea, las características de su estilo como escritora gastronómica es algo que me encanta. Y muchas de ellas me parece que todavía son muy actuales o están mucho en lo que hacemos, de todas las formas diferentes en las que lo hacemos, los que estamos aquí, ¿no? Y eso me ha gustado también, como reconocernos, ¿no? Como generación en cosas que son importantes, que me parecen importantes. Entre ellas has dicho que el viaje es clave y creo que precisamente en The Foodie Studies el viaje es clave, ¿no? Y bueno, eso serían un poco las observaciones de lo que habéis ido diciendo, como me ha interesado mucho esto que has dicho, que no he caído, eso seguro que no caí yo haciendo la lectura, o que comentaba también Chris, que es cómo cambia esa narración hacia las mujeres, ¿no? Esa parte más de discurso, más que de estilo, quizás. Sí, pero es ese subtexto, ¿no? Todo eso siempre está como por debajo de Fisher, ¿no? Yo siempre digo que leer a Fisher es como ir quitando capas a un hojaldre, ¿no? Que es como vas quitando y vas llegando a donde está todo ya jugoso y calentito, ¿no? Em, Me parece eso me parece como muy interesante en cuanto al estilo. Es que quería comentarte, bueno, eres la mejor del mundo sacando conclusiones, Claudia, porque me encanta, tú deberías cerrar este club de, de lectura. Eh, el estilo, sí, me parece además, eh, dice Joan Riordor, que es una de las, bueno, que es su principal biógrafa también de Julia Child, que nunca le dio a la comida un poder que no tuviera, ¿no? Y esto es muy cierto, porque si tú analizas cómo describe la comida, es muy curioso porque utiliza términos que normalmente se alejan de lo gastronómico y en cambio utiliza los términos gastronómicos para adjetivar otras cosas. O sea, la rutina, la ventana, es como que cuando se refiere a la comida es como ese distanciamiento, no, no te voy a decir esto es absolutamente delicioso tal cual, sino es que a ver si, lo siento que se me han ido algunos ejemplos y los tenía por aquí, que ahora no los voy a encontrar. Dice, me he tomado el pan con leche más lujoso y más ridículo, ¿no? Es como, te habla siempre con esa ironía en cuanto porque siempre estamos acostumbrados, ¿no? Este cálida, deliciosa sopa acogedora, ¿no? Que nos mareamos ahí ya con la sopa, y ella pues utiliza como estos términos mucho más fríos y mucho más certeros, ¿no? Y eso me gusta mucho porque
eh, se ve la inteligencia que tiene ella, ¿no? Como, y para utilizar el lenguaje a su favor. Y en cuanto a lo de las mujeres, también me parece muy interesante ver cómo las recetas en las... A ver, Fisher tiene un recetario, no tiene más, que es cómo cocinar un lobo. Y además es un recetario que a mí me parece también muy moderno, ¿no? Porque no es un recetario al uso tal y como se conoce el género, sino que además es como aplacar la tristeza, como, o sea, como que tiene ya una gracia de por sí en la nomenclatura que me parece muy, muy interesante y muy novedoso, ¿no? Eh, y las recetas, bueno, pues las cantidades son aproximadas, ¿no? Como se hacía antes, incluso hay muchos recetarios, ¿no? Españoles que al principio eran así, ¿no? Pues una pizca de, un tal. Entonces es como también una confianza plena en la mujer que le está leyendo y que va a cocinar, ¿no? Yo creo que eso también les da a las mujeres un papel activo, ¿no? Que, bueno, lo que tú consideres, ¿no? Lo que a ti te guste, que vayas viendo tú los... O sea, que le da como, no sé, como que le da fuerza a la mujer y una capacidad de decisión, ¿no? Le da las pistas para hacer la receta. Y luego hay muchas recetas en otros de sus libros, pero sí son recetas que al final parecen como si fueran reflexiones, ¿no? Que no aparecen cantidades, no aparecen proporciones, ¿no? Solo ingredientes y están como de alguna manera fluyendo con la narración. Y eso me parece también una marca muy, muy de Fisher. ¿Alguien más le apetece compartir? Tenemos algunas, bueno, casi todas somos conocidas de The Food Studies, pero está Laura Gómez, Carmen Badia, o Badía, no sé, la verdad. Si queréis presentaros, sería Badía. fantástico, ¿eh? Fue una alumna mía, no sé si estás por ahí, Carmen. Ah, guay, así la conocemos, Fue sí. del Basque Culinary Center. Ahí está Carmen. Hola, Hola, ¿qué tal? muy Qué bien. ilusión, qué Cuéntanos, ilusión. ¿también has leído a Fisher o estás Pues, en ello? pues sí, yo la conocí también por Laxmi y bueno, me tocó leer un texto en clase. Me tocó justo leer Cómo pelar una mandarina. El de la Y mandarina. sí, y me puse un poco nerviosa, pero bueno, fue, fue súper fue súper ingenioso. O sea, lo veo como una mujer súper perspicaz. Y yo cuando la leo, que luego fui avanzando más con sus lecturas y investigando un poco más, sí que la leo y digo, joder, yo quiero ser como ella, o sea, la veo súper moderna. Tal y como habla de cuando va a comer por ahí, cómo disfruta con su pareja, con su familia, o incluso las imágenes que aporta con todo lo que expresa. Es, me parece, a mí me emociona también. Y luego con el libro de ostras, por ejemplo, que lo dejé un poco para más adelante porque no me apetecía mucho, a medida que lo fui leyendo, me sorprendió todo el tema de las recetas con las ostras. Yo que además veo las ostras como algo súper, un manjar para tomar de vez en cuando, para disfrutar. Tal y como te lo va contando, parece que puede tener acceso, como todo el mundo, a la comida que ella cuenta. Es que Y en aquella época las ostras no eran lo que son ahora, ¿no? Entonces claro, ella come muchísimas, muchísimas ostras, son algo especial, pero no llegan a ser algo tan de... Ay, no me sale la palabra ahora mismo. lujoso Ya. o... Sí, no, joder, mira, sí, lujoso. Em, Entonces sí, y ahí también este de cómo me comí, o sea, mi primera ostra, que es en la residencia, en el comedor, compartiendo además, y hay como ciertas energías sexuales, homosexuales con otras compañeras, el tema de la ostra bajándole por la garganta, o sea, que luego también hay unos juegos que a mí me parecen súper atrevidos, ¿no? Para quien quiera verlos, claro. Eh, entonces también es cómo se mete la ostra, no sabe qué hacer con ella, si masticarla, tragarla, cómo se le va haciendo cada vez más grande mientras disimula porque no quiere parecer como la tonta, ¿no? Porque las de otros cursos mayores le están mirando y le están haciendo caso por primera vez. Entonces, bueno, baila con ellas después, con la ostra un poco todavía porque no sabe qué hacer. Entonces, bueno, que sí, luego bueno, la ostra ya sabemos que también tiene muchas asociaciones sexuales y lo hemos visto, ¿no? En mil pelis diferentes, pero sí tiene cierta obsesión con las ostras.
Sí, y luego pues la capacidad también que tiene ella de, o sea, de lo que comentamos antes, o sea, cómo hervir agua, cómo cocinar un lobo, cómo, o sea, a partir de un tema que parece una gotita, te cuenta un relato increíble que también como mencionaste antes de que ella está presente todo el rato a lo largo del relato, pero nunca es la protagonista. Y eso es muy complicado. Muy complicado de hacer. Muy ¿Has complicado intentado eso. escribir, Carmen, como siguiendo su estilo? ¿Has intentado Eh, inspirarte? Esa pregunta también es muy complicada. No lo sé, o sea, sí que es fácil encontrar inspiración en ella, pero como hila fino es increíble. Es que sería fantástico la siguiente propuesta, ¿no? Que es intentar emular su estilo, ¿no? Con un Sería muy guay. microrelato, ¿no? No microrelato, pero a lo mejor sí, no sé, un relato corto, no lo sé, ¿no? En el que jugáramos a eso, sería estupendo, ¿no? Porque yo mientras la iba leyendo, se me iban ocurriendo mis propias experiencias, ¿no? Para, eso sí, contar mi contexto, ¿no? Mi contexto vital, ¿no? Y se me iba ocurriendo muchas cosas. Una de las cosas fue esta, ¿no? Cuando están ella misma me recordó algo que se me había olvidado, ¿no? En el momento maravilloso en el que poníamos la mesa en casa de mi abuela debajo del parral, que era el momento bueno, pues de la vendimia, ¿no? Para toda la gente que venía a vendimiar. Y entonces, bueno, pues recordé aquello y además, claro, es la época, ¿no? Era la época del verano cuando lo hemos leído y tal, y ¡buah! Me vino con una fuerza y ahí está, ¿no? Pero podríamos hacerlo, ¿no? Si hay Sí, ganas. Carmen he de decir que escribe muy bien y que sí tiene cierta línea fischerista, aunque es un poco más gamberra. Eh, pero sí es verdad que en Estados Unidos, por ejemplo, sí hay voces que se relacionan mucho, ¿no? con Fisher, ¿no? Ruth Rachel, por ejemplo, que para mí no ha alcanzado nunca el nivel de Fisher, pero bueno, que sí ha intentado, ¿no? Acercarse a esa línea, Amanda Gesser, Kim Sune. Yo creo que hay algunas escritoras que sí son fisheristas, ¿no? Al 100%. Y yo, quienes habéis leído a Fisher y quienes leéis también prensa gastronómica o literatura gastronómica, también me gustaría si en España es posible este tipo de estilo y si hay alguien que escribe con la línea de Fisher, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, ahora mismo María Nicolau, en lo que está haciendo en el país, creo que está generando a conciencia una voz que se parece mucho a lo de Fisher, porque o sea, la leo y hay incluso escenas, ¿no? que son muy parecidas, que está siguiendo, ¿no? como esa temática y ese estilo con cierta mordacidad. Y creo que lo está haciendo muy bien, ¿no? No sé si habéis leído a alguien o creéis que es posible, ¿no? Más allá de la columna de opinión, que esta manera de escribir sobre gastronomía pueda seguir en España. ¿A ti? A ti. Eso iba a preguntar, ¿te consideras una discípula de Fisher? Sí, sí, me gusta, me gusta. Me gustaría poder, pero no lo soy. O sea, soy discípula, pero no, yo creo que no controlo tanto esa distancia, ese sentimentalismo, ¿no? Creo que no llego a rozar el maniqueísmo a veces, pero bueno, me gustaría controlar más la voz, ¿no? Poder pasar como de puntillas por ciertas cosas, ¿no? Y centrarme en otras. Me gusta mucho, porque me parece una tía muy, muy inteligente. No creo que sea tanto como ella, pero y creo que esa es lo que me falta, ¿no? Precisamente. Pero sí me gustaría leer más cosas así sobre gastronomía. Quizá Peiró, eh, pero sí es verdad sí es verdad que Peiró se acerca, pero sí es verdad que escribe como desde otro Escribes de otro piso. lugar completamente.
Sí, O sea, entiendo lo que desde... dices, pero escribes desde otro lugar completamente, en mi opinión. Sí, pero eso es Sí, muy... creo que ya lo decía Valle Inclán, ¿no? Que había quien escribía desde abajo, como él, ¿no? Y entonces hacía los esperpentos, ¿no? mm. Había quien escribía desde arriba, que a lo mejor ese es el Es que iba a decir pedestal y estaba buscando un sinónimo menos, Pues eso menos hablaba Valle hiriente Inclán, para ¿no? Entonces Peiró, hay quien escribe pero desde arriba y entonces pues todo lo demás, pues no, si él escribe desde abajo y ve los esperpentos, hay quien escribe desde arriba y hay quien escribe, ¿no? A ver, a mí me encanta el estilo de Peiró y entiendo lo que dices en el paralelismo con Fischer, pero creo que incluso la óptica y lo que observa es... es diferente, es diferente. sí, tiene otra altura distinta, digamos. Yo iba a preguntaros, ¿hay algo de audiovisual hecho de Fischer? Hay un Hay docu, sí, ¿no? hay un documental, pero no hay muchas más. Hay algún vídeo suyo con alguna declaración, también hay por ahí, pero El docu no, bueno, completo no lo he podido ver, entrevistas. ¿eh? El docu completo no lo he podido ver, ¿eh? mm, No, es que No. tampoco es muy largo, ¿eh? O ¿No? sea, no hay mucho, no hay mucho, la verdad. Y es una pena porque yo creo que aportó muchísimo a la literatura gastronómica de Estados Unidos y que eso, ¿no? Lo que os decía al principio, que no se había reconocido hasta hace poco y creo que es una persona muy, muy importante para atestiguar lo que estaba pasando, ¿no? Lo que decía Yane del contexto. Bueno, estaba Ujú. James Baird, estaba tal cual, y siempre, bueno, estaban Claiborne, toda esta gente que, bueno, que al final eran los que marcaban un poco la pauta, ¿no? Pero de Fisher, bueno, pues hablaban Oden, dijo que era una de las mejores escritoras que tenía Estados Unidos. Entonces, realmente quien leyó realmente a Fisher vio en ella una gran literata. Pero es que ella se moja, por cierto, ¿no? O sea, esto decía Chirves, ¿no? Que el que escribe es que tiene algo que contar, ¿no? Eso es lo importante. Claro, Aquí escribir da igual, lo importante es si tienes algo que contar, ¿no? Entonces, claro, con la sensación que tengo con Fisher es que ella se moja. O sea, aunque lo cuente con la distancia, lo cuenta con tal, cuando cuenta lo del tren se está mojando por un bando. Y es así, claro, se está mojando. claro, Y entonces claro. esa posición desde los Estados Unidos, o sea, por ejemplo, Rachel que dices tú antes, ¿no? No se moja, ¿no? Porque hubiese Nunca, contado desde ese, lo hubiese contado desde otro lugar, ¿no? claro. Por ejemplo, Sabiendo ¿no? todo lo que sabe esta mujer. Claro, claro, pero no se moja, no se moja. Entonces, claro, a ver, aquí estamos para contar algo. Y Mm, efectivamente, o sea, contar la comida es muy importante, pero contar la comida ya eso lo hemos dicho millones de veces y eso no se le escapa a nadie, ¿no? Es contar muchas más cosas. Y el que quiera ver que lo vea y el que no que se quede con el plato y no vaya más en profundo. Yo ahí tampoco voy a mm, entrar, ¿no? Pero el que lo quiere contar, esa predisposición, ¿no? Entonces, claro, Fischer sí se moja, es que es biopolítica a tope lo que ella hace, y se moja y cuenta, y te hace a ti también pues pensar, ¿no? Y ponerse en su lugar y dónde estarías tú, ¿no? En qué, no sé, ¿no? Pero a mí me parece muy buena la pregunta de quién compraría un discurso así o quién lo compra hoy. Quiero decir, o sea, a la hora de publicar, que no digo que no existan los lugares para hacerlo, ¿eh? Pero me parece, lo ha planteado Laxmi antes y me parece también una reflexión importante. O sea, la búsqueda de una voz, que al final es el ejercicio de Fischer y es alguien que lo consigue, también tiene que tener lugares en los que tantear esa voz, ¿no? Encontrar una audiencia. Y claro, ¿cuántos años más tarde sido que se ha publicado este libro en español? 60. 60, Pues nada. 61, sí. Pues eso. Bueno, nunca es tarde, pero hombre, ya hemos hablado, ¿no? María Nicolau, No, sí, 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 o sea, no digo que no Laxmi exista. también, hemos estado hablando de algunas personas, ¿no? Yo creo que viene poco a poco, porque ahora mismo se está transformando el mundo editorial en ese sentido, ¿no? Y además, que es que tarde o temprano nos tendremos que distinguir de la inteligencia artificial. Bueno, absolutamente, Y claro. la inteligencia artificial no tiene esto. No, no tiene estilo. Antes era solo Google y ahora ya tenemos a la inteligencia artificial que puede escribir por nosotros artículos enteros. Entonces, bueno, pues sí, yo creo que ahí la voz es la voz, ¿no? Pero lo que consiguió Fisher yo creo que no es nada fácil, ¿no? Janet, decías si nos animábamos a escribir algo, si quieres hacer algo cortito y que sea como una tareita compartida a quien le apetezca. ¿Os A mí sí me parece? molaría probar el prisma. Sí, yo no lo he ¿Vale? A ver. hecho. ¿Quién se A mí me apunta? encantaría leer. ¿Eh?
A mí me encantaría leeros, la verdad. ¿Quién se apunta? Vamos a ver si aquí puedo levantar la mano. ¿Cómo se hace esto? Que ya, claro, como siempre hablo yo, qué morro tengo, ¿no? Estás de host Joder, de aquí, la ¿no? reunión. Vale. Nadie levanta, ¿eh? ¿Nadie se anima al ejercicio? sea, yo me Bueno, apunto, pero lo que me gustaba era publicar en mi blog, porque creo que también hace sentido Claro. que nosotras todas que estamos aquí, y nosotros, Jorge incluido, hablamos también de este club de lectura en nuestros medios y para un poco seguir el rumbo de Fisher, hacerlo con nuestra voz. Porque yo creo que una cosa muy interesante era ver cómo nosotros contamos, por ejemplo, un yo gastronómico ahora, hoy, a través de una relectura, pero con nosotros en el centro, que lo sabemos que no es el centro porque Fisher pone al centro el contexto, pero hace sentido. Yo me apunto, pero me apunto en esta forma, si puedo. Claro, la forma de apuntarse es libre, ¿no? O Como sea, cada uno queráis. como quiera, ¿no? O sea, si mandas un link o mandas O un un post de Instagram, que puede ser también perfectamente. post de Instagram o mandas, sí, exacto, o si queremos estar en el corto espacio. Por cierto, las dos personas que no conocemos sería guay, Laura Gómez, Verónica. No sé si estáis, si es posible que nos presentemos. Laura, La vergüenza. si no pueden escribir por acá, por el chat. Pero sí, sí, por supuesto, ese es el juego, sí, sí, y en cualquier formato, ¿no? Vamos a tener... y, y si queréis que tengamos, vamos a ver, ¿no? Vamos a darnos un... Yo sé que todas estamos muy liadas, ¿no? Pero eso es obvio que estamos todas liadísimas y tal. Pero bueno, vamos a intentar el ejercicio, por sobre todo como puede ser muy corto, ¿no? Luego nos liamos aquí, venga a escribir y a escribir, pero sí, a mí me parece genial, sí, y como hacernos las referencias para saber cuándo escribimos en eso, ¿no? Y si es alguien, pues que lo envíe al correo de Foodie Studies, que alguien que no quiera publicar digamos que en abierto el texto, sino que quiera que quedemos para charlar sobre ello, ¿no? Y si no tiene espacio donde publicarlo, pues yo qué sé, o sea, ahora mismo yo animo a todo el mundo también a tener espacio, porque como dices tú, ¿verdad, Laxmi? Un post de Instagram, es que Perfectamente válido. sí, 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 y ahí y yo creo que cada vez más se va a agradecer esta mirada propia del mundo, ¿no? Yo creo que sí. Bueno, a lo Es lo mejor que va a diferenciar ya todo. pero es que esto luego la cosa de siempre, Claudia, es como un gran público o un público específico. Yo tengo claro que tenemos un público específico, ¿no? O sea, y bueno, y el gran público está muy bien también, y bueno, pues mira, si consigues dar en la clave, como ha sido María, que quizás no sé si tiene un gran público o un público medio, a lo mejor tampoco, a lo mejor no es un gran público, ¿no? Pero a lo mejor pero un nivel ya aceptable, ¿no? con un altavoz, ¿no? Pues tienes que tener voz y luego tienes que tener altavoz. Claro, a eso me Claro. refería yo. Yo creo que María tiene un gran altavoz, quiero decir. Claro, María ha publicado un libro, tiene una columna de opinión en El País y está en muchísimos sitios. Está en la tele, claro, bueno, cocinando en Cataluña. Quiero decir, María de hecho tiene muchos altavoces y me alegro infinito de que los tenga, porque eso claro. rompe también un poco con el modelo de quienes tienen otros altavoces. Entonces, esa parte Pero es guay. que esto se va a romper todo, porque en el momento en el que un medio que lidera rompe, empieza ya a resquebrajarse el resto del sistema. Esto siempre ha sido así. Ya Y va verás. más allá de los medios, yo creo también. O sea, Mm, hay newsletters que son absolutamente rompedoras, con voces increíbles, que no publica ningún medio, se publican a sí mismas. Tú tienes una newsletter, ¿no? Desde hace poquito. muy modesto y es porque como Bueno, nos pero quedamos sin la sección de opinión de algo había que hacer, ¿no? No, de todas formas sí que me apetecía, fíjate, me apetecía, no es una cosa que la hago disfrutando, no la sufro, ¿sabes? De hecho, me tengo que contener porque he dicho uno al mes. Yo sé que hay que publicar más, pero digo, voy a contenerme, ¿no? Y tengo ganas de publicar más, pero digo, no, uno al mes, porque no quiero tampoco empalagar a la gente, ¿sabes? Es que luego tienes la voz de otra persona constantemente en la oreja, tampoco es, ¿no?
Vale, pues lo seguimos viendo y iremos informando, ¿no? Y cualquier persona que quiera proponer un libro para uno de estos meses, pues bienvenido sea, ¿eh? O sea que estamos, ya sabéis el mail, ¿no? A las que sois nuevas también me imagino que lo tenéis. Así es que será muy bienvenido, ¿eh? O sea que podéis también proponeros para guiar un club sin problema. Pues muchísimas gracias, ¿no? Quedamos entonces cerrando esto, que vamos a impulsar algún escrito, ya bien sea a través de nuestros Substack o de nuestro espacio, el que sea, o a través de un mail vamos a hacer algún escrito que beba de las fuentes de nuestra querida Fisher, ¿no? A ver qué tal. Hashtag Beba de las Fisheristas, que me ha fuentes. encantado, Fisheristas. Fisheristas. Lista. Sí. Y luego pondremos el hashtag Fisheristas, ¿vale? Para Vale. verlo, para encontrarnos. ¿Sí? Eso, encontramos así como fisheristas, me encanta. Y entonces lo hacemos en estos días y luego, bueno, pues como va a guiar la lectura de octubre, la va a guiar Cris Silva, que pues que ella será la que nos abra a través de un post dentro de The Food Studies, nos abra este mundo de esta autora, ¿no? Que yo realmente desconozco, ¿eh? O sea que va a ser fantástico porque me voy a meter en otro mundo de otra autora que no tengo ni idea. Así que será genial, ¿no? Y pues nada, ficheristas, ¿qué les digo? Muchísimas gracias, un placer. Gracias, Bueno, Laxmi. chicos, un placer como siempre. Gracias Muchas por gracias Muchísimas a gracias, todos. y a Laxmi, todas por estar. por tremenda apuesta en común. Muchas gracias.